¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Televisión nos va a acompañar Jesús López Almejo, investigador de CONACYT en México. Bienvenido, Jesús. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Lo primero que quiero comentar contigo es esa noticia de última hora que dábamos hace unos minutos que tiene que ver con el cierre del gobierno en Estados Unidos. Tenemos en las últimas horas información un poco contradictoria. Primero parecía que un acuerdo era inminente y ahora parece que lo contrario, que las agencias federales se están preparando para el cierre. ¿Qué expectativas tienes tú en torno al cierre? Y vamos a comentar un poquito qué supondría. Sí, en México tenemos una frase para descifrar lo que pasa no solamente en Estados Unidos, sino en situaciones parecidas. Es el cuento de nunca acabar. Con Estados Unidos es el cuento de nunca acabar porque tienen una burocracia muy cara, procesos burocráticos extremadamente caros y la verdad es que son muy desorganizados gastan mucho más de lo que pueden ingresar y además tienen costos fijos enormes, gigantescos, una deuda desproporcionada de 36 billones de dólares y esto, bueno, pues también hace que el manejo de esa deuda ronde por ahí de los 900 mil millones de dólares anuales, incluso más. O sea, Estados Unidos paga más incluso por mantener esa deuda que el gasto militar, que de por sí gasta más que las 10 principales potencias que más se le acercan en gasto militar. Entonces, si a eso le sumamos este proceso tan caro, pues literalmente de toda la burocracia estadounidense, cada año se encuentran con este mismo problema, el cierre del gobierno porque no alcanza para pagar y entonces viene la aprobación de aumentar el techo de la deuda y entonces, bueno, sigue cíclicamente con puras medidas paliativas, pero nada que atienda lo estructural. Nada que atienda lo estructural. Quería comentar contigo también lo que ha dicho el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Ha dicho pues que si tiene que haber cierre, pues que lo haya ya, que se haga cargo de ello Biden y que no le salpique a él o lo menos posible. Sí, definitivamente Donald Trump se ha percatado que Joe Biden, como viejo lobo de mar, experimentado con décadas en el gobierno desde diferentes posiciones, está minando el terreno en estos últimos meses, sobre todo en estos últimos días, ya estas últimas semanas, para que cuando llegue Donald Trump al gobierno, pues se le encuentre lo más lleno de políticas de hechos consumados en diferentes rubros. Por ejemplo, esto que está justamente pasando, decir que el cierre de gobierno le estalle a Donald Trump en la toma de posesión, que el tema, por ejemplo, de Ucrania y Rusia, pues vamos a fijarle políticas de hechos consumados, cosas que difícilmente pueda revertir. Lo vemos también en los temas migratorios, lo vemos en los temas económicos y financieros, en el tema de las inversiones. Y bueno, pues si a esto le sumamos que Donald Trump mismo, por sus propias dinámicas, el amenazar a Europa con sanciones, a México y a Canadá también con sanciones, es decir, el cargar contra los históricos aliados o subordinados de Estados Unidos, diciéndoles, pues ahora se van a tener que subordinar más porque les voy a imponer aranceles si no me dan condiciones más ventajosas, pues hace que eso se convierta en un caldo de cultivo para el desorden y también para el debilitamiento, no solamente del propio Estados Unidos y que implosione, sino también de los aliados de Estados Unidos que en algún momento pues le han hecho fuerte el orden hegemónico que hasta este momento estaba liderando en solitario. Y digo hasta este momento porque, bueno, pues ya vemos que el centro de gravedad empieza a girar hacia China principalmente, pero también en Eurasia con Rusia. El centro del mundo cambia, el orden cambia un poco, hay que mirar a diferentes focos, hablabas de China, hablabas de Rusia y te quiero preguntar precisamente por Rusia, por ese ataque que se ha producido hoy de Rusia con misiles hipersónicos sobre Kiev, sobre instalaciones diplomáticas. Te quiero preguntar si es la respuesta por el asesinato de Kirillov o no necesariamente. Pues han estado planteándose estas hipótesis de que en primer lugar sería una respuesta proporcional al asesinato de un funcionario de alto nivel, pero además un funcionario de alto nivel que se ubicaba en un sector estratégico que era justamente el de pues, las guerras químicas y bacteriológicas y su contención potencial. Sin embargo, también Putin en su discurso de cierre de año de este jueves pasado, Putin retaba tecnológicamente no solamente al occidente, pero particularmente a Estados Unidos, a que determinaran una zona de Ucrania en donde se pudieran enfrentar con su principal tecnología no nuclear. Y entonces, bueno, pues parece que cuando decían que Putin le han cruzado muchas líneas rojas y aún así sigue poniendo líneas rojas más estrictas, más fuertes y no ha hecho gran cosa al respecto, a mí me parece que de manera estratégica
de manera táctica también, pues son mensajes que se dan en la política internacional de decir, pues mira, esto es lo que podemos hacer con el arsenal que tenemos y no es ni la 10ª parte de lo que podemos hacer, porque recordemos que Kiev pues es la zona más protegida. Yo no solamente diría que de Ucrania, sino de la Europa misma, porque justamente ahí la OTAN y la Unión Europea, junto con Estados Unidos, concentran baterías antiaéreas, es decir, un sistema antiaéreo complejo, porque pues justamente la OTAN se ha tomado como una batalla personal que tiene contra Rusia, una batalla directa, y me parece que la demostración es, podemos penetrar en el momento que lo propongamos y en el momento que escale todo. Pues ha sido un placer, Jesús López Almejo, investigador de CONACYT en México, un placer. Gracias, buen día. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos, una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. Estamos en comunicación con el profesor economista Martín. ¿Cómo se dice exactamente su apellido, Jures? Oures. Oures. ¿Cómo se lee? Tal cual. Bueno, bienvenido a la mañana del domingo. Quedé muy deslumbrado por por todos los tips que usted entendió viendo la reacción de la sociedad frente a este gobierno tan difícil de absorber en muchos temas, y me gustaría compartirlo con la audiencia porque usted estuvo muy sagaz, muy brillante y muy profundo en su análisis, Martín. Bueno, les agradezco primero la oportunidad del contacto. Esto es una reflexión que surge de una vieja enseñanza que yo recibí de uno de mis maestros cuando estudiaba metodología de la ciencia, que fue Gregorio Klimovsky, claro, que decía que cuando las explicaciones no sirven para establecer lo que efectivamente sucede en la realidad, uno tiene que tirar las explicaciones a la basura y si no puede, tirarse uno a la basura, ¿no? Entonces, claro, para no tirarse uno a la basura, uno revisa las explicaciones. La primera explicación, el primer punto que yo compartía el otro día allí en la Facultad de Farmacia, tiene que ver con que la sociedad no ha estallado porque implosionó antes, ¿no? Nosotros los argentinos tenemos una historia... Que no claro, tenemos una historia riquísima. Claro, a ver, nosotros, si usted, yo, gente más joven, le preguntan los últimos episodios colectivos así de conmoción social, los más viejos iremos al Cordobazo, al Rosariazo, al 2001, los más jóvenes, y siempre hay una ocupación de lo público en una agregación colectiva donde aparece un nosotros gritado con mucha fuerza. ¿Sí? Eso que presuponía en algún punto, que había una sociedad que tenía la capacidad de construir nosotros, que compartía opciones de vida, que veía en el otro a un semejante, que podía caminar junto con el de al lado sin tenerle desconfianza y que caminaba para adelante sin tenerle miedo al que quedaba atrás. Cuando las sociedades estallan porque el mercado de trabajo durante 20 años no da respuesta, la mitad de los trabajadores son informales, la mitad...
un tercio de los formales son pobres, es decir, todos los horizontes de certeza, todas las maneras que nosotros cuando nos levantamos a la mañana decimos, ¿esto está seguro? Esta ocasión no las tiene. Ese horizonte del nosotros genera que en la cabeza de cada mujer y de cada hombre, no solo de los sectores populares, también de los sectores medios, estalle el horizonte de certezas. Y cuando estalle el horizonte de certezas, lo que hace es que la barricada, ¿cómo se llama?, la rueda quemada, el grito común en la plaza, se transmite de la calle a la cabeza de cada uno. Y esa explosión que mezcla el fracaso colectivo con el fracaso individual de no poder dar respuestas a los hijos, a los vecinos, a uno mismo acerca de lo que hace en la vida, le consume la energía social necesaria. Entonces la sociedad, en lugar de estallar hacia afuera, se quema de la cabeza de cada mujer y de cada hombre para adentro. Es por eso que yo decía, medio en broma, medio en serio el otro día, que estamos en Bonzolandia, no en Argentina, porque nos hemos quemado la cabeza todos, sí, y no nos dimos cuenta. Qué bárbaro. Implosión. Claro, mucha gente dice, yo no sé por qué no salen a la calle, no sé por qué no salen a sacar a este tipo. Porque implosionaron. Bueno, ¿y cuál es el camino de salida? Bueno, eso ya es... el primero es entender que implosionaron, ¿no? Claro. Porque si no, con el perdón de la audiencia, lo que piensan algunos, que siguen diciendo cómo le quieren dictar a la sociedad cómo tiene que sentir, vivir, reaccionar, admitir la derrota, administrar su carencia. Uno desde afuera con el dedito ordenando le dice, mire, usted tendría que estar sintiendo esto, hacer esto. ¿Sabe cómo termina esa discusión? Uno encogiéndose de hombros y diciendo, ¿qué carajo tienen en la cabeza? Exacto. ¿No? Y el qué carajo tienen en la cabeza, con el perdón de la audiencia, repito, es un argumento explícitamente reaccionario, se enuncie por izquierda o se enuncie por derecha, porque lo que hace es desconocer que lo que hace la historia concreta de las mujeres y hombres concretos son las vivencias y la manera en que la gente procesa esas vivencias. No hay un libro de la historia que dice capítulo 2, ahora en la calle, capítulo 3 nos juntamos, capítulo 4 hacemos un partido político, capítulo 5 tomamos el poder, capítulo 6 el programa es este. No hay eso, y menos cuando no hay agregación. Entonces la obligación para salir de esto, la primera obligación es entender que esto ha sucedido. La segunda obligación es, si el sistema, la lógica de mercado, este sistema salvaje de explotación y de autoexplotación, y remarco y subrayo 4 veces la autoexplotación, nos lleva a segregarnos de los demás. La primera actividad que tiene que tomar la política para instituir un futuro distinto es agregar, es hacer un nuevo común, que no puede ser resucitar el viejo común, tiene que ser uno nuevo y hay que construirlo. O sea que la jugada es según como vengan las barajas. A ver, la jugada es acorde a cómo viven los que la tienen que hacer. ¿No? Es terrible, pero hay que entenderlo así. Miren, yo el otro día lo señalaba en otro lugar. Cuando uno dice, miren, hay que encontrar un gran programa que haga muy agregado. Yo decía, miren, lo que conmocionó la historia argentina, la historia mundial, perdón, de los últimos 2 siglos, fue una consigna sobre el tiempo humano. Usted me dirá, este hombre está loco, como un domingo a esta hora del mediodía me viene a hacer una reflexión acerca de que lo que conmovió al mundo fue una reflexión sobre el tiempo. Cuando los trabajadores y trabajadoras se pararon de manos y dijeron 8 horas de trabajo, estaban diciendo no queremos que nos roben más horas que esta, es decir, estaban discutiendo su tiempo humano, no estaban discutiendo una transformación social solamente revolucionaria que podía ser consecuencia de eso. Pero el impulso privativo inicial era no me saquen la vida. Claro. Entonces, rediscutir la condición de la vida es cómo protejo a los míos, cómo me alimento, cómo me guarezco, cómo me proyecto, cómo me reconocen los otros. Es el elemento central de la política. Todo lo demás es un mecanismo para, lo digo muy brutalmente, sepan disculparme ustedes, para mantener en carrera a los que se dedican a correr. Totalmente. Martín, Claudio Orellano le saluda. ¿Cómo le va, Martín? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, yo soy mucho de viajar en transporte público y yo lo vengo observando ya hace mucho tiempo.
con este fenómeno del gobierno. El gobierno evidentemente comunica muy bien a su manera, pero comunica muy bien, porque uno ve, yo observo en la gente laburante que viaja en el tren, viajo bastante en el tren y en los colectivos, veo como una actitud de estar vencidos, de estar agotados. Uno de pronto ve algunos canales de noticias viendo a gente diciendo, y ya tengo una cuarta changa y hay que agachar la cabeza, hay que poner el pecho. Eso me cuesta creer en un gobierno que prácticamente está quitando todos los derechos sociales del trabajador, ¿no? Sí, claro. Me cuesta mucho creerlo, me cuesta mucho creerlo, no puedo entender eso, veo muy vencida la gente, y sí disfruto mucho cuando se va saliendo de la estación, como algunos compañeros o compañeras saltan los molinetes. Los felicito, es lo que tienen que hacer, ante tanto abuso, ante tanto atropello, salten los molinetes y no paguen nada. Sí, ahí hay una cuestión que está muy bien insinuada cuando usted señalaba recién esto, ¿no? Hay un cansancio tan atroz y tan, diría yo, de consumo cotidiano, que uno no llega, pero no es que no llega porque no le da la cabeza, no le llega porque se da cuenta que no hay con qué. Claro. Miren, para decir una manera muy brutal, las sociedades no se levantan porque hay injusticia. Las sociedades se levantan cuando hay esperanza. Claro. Está muy bien esa es muy buena apreciación esa, muy buena definición. La discusión que hay que darse es cómo construye la esperanza. Claro, lo que observo también que se ha roto ese contrato social de las fuerzas populares con la gente más carenciada, ¿no? Con la gente más carente, digo. Yo le diría, siendo un poco más pesimista que usted, mire que no debiera yo hacer esto ahora, pero más en un domingo al mediodía, pero yo creo que el contrato social está quebrado en la Argentina entre dos grandes lógicas. Una lógica que cree en la necesidad de un contrato social, que ahí se apilan, por decirlo, y se juntan y entremezclan sectores populares, sectores medios, sectores de todo tipo, y un sector muy minoritario que dice, yo no necesito más un contrato social. Yo necesito un sistema de mercado ordenado, que no es un contrato social. Porque el contrato social, ¿qué suponía? Para decirlo en términos muy estilizados, que yo firmo el contrato a cambio de una seguridad colectiva. Claro. Lo que está en disputa hoy en la Argentina es cuántos y de qué manera se quedan afuera de cualquier mecanismo de seguridad de vida. Sí. Es decir, ¿a cuánto nos come la precariedad? ¿A cuánto nos come la incertidumbre? Y en esa tesitura no hay contrato social posible. Porque el contrato, ¿qué hace? A ver, usted firma un contrato de alquiler. Yo me peleo con usted porque le dejo de pagar. Entonces usted va a un juzgado civil y dice, mire, el señor Urén me agarra, me alquiló la casa y no me paga. Entonces yo estoy reconociendo varias cosas. Primero, que usted y yo somos iguales al final de un contrato. Segunda cosa, que hay un tercero, supuestamente imparcial, que le otorga la razón a quien tenga la razón, ¿verdad? Eso es el contrato común y también en algún punto muy lejano es el contrato social. Ahora, si yo no me reconozco igual que usted, si yo no necesito de usted, y el tercero tiene que servirme a mí por una cuestión estructural, le hace porque en vez de ser el juez es el abogado de mi empresa, yo no hay contrato social posible. Claro, totalmente de acuerdo. Yo creo lo mismo. Entonces, me parece que eso es otra de las cosas que estamos obligados a revisar. Carlitos Aullero, que fue un gran amigo, un diputado hace muchísimos años. Demócrata cristiano. Sí, señor. Claro. Sí, señor. Decía Carlitos Aullero siempre una frase que a mí me quedó grabada. Dice, miren, el problema que tenemos los que pensamos distinto no es que tenemos que hacer el barco y después tirarlo al agua. Estamos arriba del agua y tenemos que hacer el barco mientras vamos nadando. Claro, qué razón. Pobre bueno, Carlos, murió bueno. tan joven, tan brillante. Muy buen ejemplo, maravilloso. Muy buen ejemplo eso, muy buen ejemplo. O eso de remar en dulce de leche, Martín. Claro, sí, claro. Y lo que digo es que las sociedades se habitúan a esto. Y no, a ver, para decirlo de una manera sencilla, uno puede verlo del ángulo negativo. Decir, bueno, se habitúan a nadar en dulce leche o a remar en dulce leche, entonces no tienen capacidad de indignación. Mentira. Lo que hay que encontrar con imaginación es cómo unís la bronca, las ganas, la esperanza, el pensar de otra manera de la generación. Doy dos datitos muy pequeños que sí los usé el otro día en la Facultad de Farmacia, que nos ilustran hasta qué punto tenemos un espacio enorme para discutir esto.
todos nosotros hemos sido educados, digo todos nosotros los que somos por lo menos adultos, en la discusión que lo que dejamos es mejor que lo que tenemos. Hemos sido educados para eso. A todos nos han dicho que nuestros hijos tienen que recibir más que lo que tuvimos nosotros. Exactamente. Exacto. Lo que está haciendo la sociedad argentina hoy es exactamente a la inversa. En primer lugar, si vos tenés un 55% de pibes bajo la línea de pobreza, no tenés futuro como sociedad. La segunda cuestión, si vos tenés jóvenes a los que en lugar de abrirle la sala, abrirle la puerta para que caminen, le decís, no vas a poder alquilar, no vas a conseguir laburo, le estás diciendo en concreto, infantilizate. Claro. O sea, volvete nene, volvete a casa de mami. Bueno, o sea, está si ocurriendo, chiquitos, Martín, está ocurriendo eso. Acá tengo el dueño de una casa de limpieza, que ahora le van a aumentar el alquiler, creo que a 500 lucas. Entonces el tipo me dice, o pago el alquiler para seguir viviendo de mi trabajo, o vuelvo a las casas de mis viejos con 44 años. Entonces, ¿sabés lo que le dije? Volvé a la casa de tus viejos, no vas a ser el primero ni el último. Bueno, estas cosas que cambian la perspectiva, digamos, de su... Tienen que ayudar como sociedad a decir que estamos saltando, no al siglo XIX, como dice en alguno de sus delirios aberrantes Milei. Estamos yendo al siglo XVII y XVIII, que es el reinado de la herencia como mecanismo de reproducción social. Si tus viejos fueron propietarios de inmueble, tal vez tengas la posibilidad de ser propietario de inmueble, tal vez siquiera una vez. Ahora, si tus viejos vienen de alquilar, olvídate. Si tu viejo tuvo un trabajo formal, capaz que tenés una red de relaciones que te consigue un trabajo formal. Si no, olvídate. Y eso se llama reinado de la herencia. Y el reinado de la herencia, nos guste o no nos guste, primero le impide cacarear a los liberales, porque los liberales cuando hablan de sujetos con llevar adelante su posibilidad de realización. Y la herencia es exactamente lo contrario. La herencia es un cartel luminoso que te dice, ahí de donde venís, ahí te vas a quedar. Claro, exacto. Y además se ha dado en este año del gobierno del desquiciado, como yo le digo, perdón, ¿no? Pero le voy a decir el desquiciado, se ha dado una cantidad de pérdidas de laburo por parte de joven que realmente es trágico, Martín, ¿eh? Es macabro, ¿eh? La cantidad de chicos jóvenes que han perdido el laburo, tipos preparados, ¿eh? Preparados para llevar a cabo determinadas tareas, ¿eh? Sí, claro. Y esos son, para decirlo con toda sinceridad, aunque duela, los preparados son los privilegiados de la Argentina, aunque estén galgando. Claro. Porque el que no llegó a la preparación no tiene ni capacidad de ver pasar el tren, para decir de una manera sencilla. A algunos se les pasa el tren viéndolo, a otros no ven ni el tren. Exacto. Y esto es lo que estamos reproduciendo cotidianamente de manera silenciosa. Porque el problema de la implosión, y vuelvo al punto del origen de nuestra charla, es que no tiene señales de emergencia, no tiene carteles como en la ruta, no dice en 500 metros una curva, cabina de peaje, reduzca la velocidad si hay niebla, ninguna de esas señales están, pero sigue pasando. Claro. Lo que, es como esas enfermedades silenciosas. Lo que impulsa en todo caso es la desgracia y la falta de... el vacío que genera no tener panorama. En algún momento todo vacío tiende a ser llenado, ¿no? Sí, lo riesgoso, muy buena reflexión, lo riesgoso, son dos riesgos grandes. El primero, que el no tener esperanzas hacia adelante, esto yo lo decía el otro día en medicina, nos lleve a nosotros a buscar nuestra casa común, no en el futuro, sino en el pasado. Ahí estamos fritos. Y lo segundo es que algún grupo, básicamente son grupos mesiánicos de ultraderecha, se haga cargo de la necesidad de sacarme de esta como sea, y en lugar de ser ya solamente esta fantochada neofascista de Milei, adquiera otras características. Les doy un dato que pasó desapercibido para que entendamos el nivel de degradación que a veces estamos. El día que se estaba haciendo la charla de farmacia, Milei hizo una declaración acerca de su año de gobierno. En uno de esos puntos dijo, para entender los peligros que tenemos, ilustró esto, así fomentamos la competencia entre provincias con autonomía fiscal. Claro. Hay que ser muy loco, totalmente. Jugar con este tipo de cosas. Europa nos está diciendo, en España, en Italia y en tantos otros lugares, que la competencia entre regiones puede poner en duda la unidad de un país. Totalmente. Imaginémonos el caso, por un instante,
digo esto pero porque hay que mirarlo para que después no pase. Imaginemos por un instante que mañana Neuquén, que tiene el 98% de los recursos provenientes de Vaca Muerta, dijera, ¿y yo para qué pepinos quiero a Catamarca? Sí. ¿Para qué quiero La Rioja? ¿De qué me sirve Formosa? Claro. ¿Cómo mejor el tercer cordón del conurbano que no produce nada? Y entonces en lugar de un para autosuficientes y reaccionarios que nos evaporan la sociedad antes de empezar a hablar. Nosotros tuvimos los riesgos de no mirar. Nosotros tuvimos al contrario. Nosotros tuvimos una percepción de esto en la época del menemismo, cuando se dio a las provincias el manejo de la riqueza propia, digamos. Yo hablaba con una arquitecta encantadora, grande, cuyo nombre no me acuerdo ahora, y yo le decía, potenciar a las provincias indudablemente va a generar que las provincias tengan más poder y que sean más brillantes en el concierto de la nación. Claro. Y ella me dijo, bueno, yo como arquitecta lo veo como una dispersión, como algo que se está yendo, ¿no? Ajá. Y efectivamente es un poco lo que está marcando Martín, como que es algo que se diluye, que se como un Tupac Amaru, digamos, que se despedaza, ¿no? Ahora, si en aquella época lo vimos, después lo experimentamos cuando medimos qué pasaba con el sistema educativo transferido a las provincias, donde tenía un mapa de 24 provincias con maestros en algunos casos muertos de hambre y en otros no. Y los pibes son argentinos, sean de Santa Cruz, de Misiones o de Salta. Claro. Entonces, si no se reacciona a tiempo con eso, ya tuvimos el adelanto, no es que no lo tienen que venir a con... Sí, tal cual. Acá hay 5 gobernadores en rigor de verdad que están reaccionando en realidad, Martín. Digo, uno es Axel Kicillof, que tiene una deuda, es decir, el gobierno tiene una deuda de casi 8 billones de pesos en materia de coparticipación. Los otros son Quintela, Silioto y el de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, que le están haciendo frente. Después el resto, la verdad, paralizados. Es que esto va a pasar no solo con los que sean gobernadores de la oposición. Esto es una cosa como aquel vieja cosa que se le imputaba a Bertolt Brecht, vinieron por el otro, pero como yo no era, no me tocó. Claro. Esto es una fila en la que cae cualquiera, porque la lógica es, si vos en tu territorio tuviste la posibilidad de estar dotado, vuelvo a repetir, el principio de herencia, porque heredaste una conformación geológica, porque heredaste una determinada cantidad de yacimientos, tenés viabilidad económica y financiera. Si no la tenés y encima te lo tenés regado de pobres, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, jodete. Claro, exacto. Entonces, este es el riesgo atroz que presentan este tipo de filosofías políticas. Además, usted decía recién que nos invitaban al infantilismo, ¿no? Nos invitan a ser infantes nuevamente, ¿no? Yo pensaba... en Milei, que vive en el país del nunca jamás, pensando en Peter Pan y Wendy, ¿no? En el país del nunca jamás, porque todo el mundo va hacia el proteccionismo y la industrialización y Milei no entiende eso. Y no, pero eso nos debe llevar a nosotros también a usar el lápiz y la vista en señalar cuestiones. Termino con esto brevemente. La Argentina ha tenido en los últimos años una lógica de el boom que viene nos salva, ¿sí? En los 90 fue el boom que viene la soja y nos salva. El boom que viene son las privatizaciones y nos salvan. El boom que viene son las inversiones extranjeras y nos salvan. Después fue el boom del precio de las commodities, el precio del gas, y así suma y sigue. Y siempre estamos esperando un boom, ¿no? Que el boom nos va a saldar. Ahora resulta que los boom explotaron tanto que ahora estamos discutiendo el litio, el agua, y seguimos pensando que encontrar algo en la naturaleza que nos resuelva lo que no podemos resolver como sociedad, porque esta es la discusión de fondo, es nuestra salvación como país. No hay ninguna sociedad en el mundo que se haya desarrollado bien sobre la base de saquear la naturaleza y miserabilizar a sus hogares. No la hay. Entonces lo que hay que discutir a la derecha es, miren muchachos, díganos ustedes hacia dónde nos llevan, porque ustedes no tienen ni país en el mundo, ni mundo en el cual referenciarse.
Y hay que discutir el futuro con la derecha, porque si uno se pone a discutir el pasado, se enrieda en toda la cantidad de problemas que ha tenido la Argentina y los tipos siguen manejando la agenda. Martín Hurst, brillante su colaboración, nos ha ayudado a pensar mejor y se nos abre un panorama muy interesante, no menos dramático, para situarnos, que eso es lo que hay que hacer ahora. Muchísimas gracias. Bueno, les agradezco a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy fuerte. A cualquier persona que le encuentran algún parecido con lo disidente, salen a buscarlo, salen a investigarlo. Tienen esa capacidad. Yo en su momento, tiempos de la dictadura, tengo una revista amplia de todo lo que publicaron. Fíjense, modestamente, me metí a poco. Uno lee en página 12 que Milei le soltó la rienda a las Fuerzas Armadas. Parece una noticia más, pero es preocupante, porque no aparece una necesidad de ese comportamiento. Porque después viene el pretexto del terrorismo, de todo aquello que le permita accionar por afuera de sus ámbitos naturales a las Fuerzas Armadas, que están referidas a los temas internacionales. Porque terrorismo puede ser cualquier cosa. Ustedes vieron todas las veces que Patricia Bullrich dice terrorismo cuando le conviene cualquier asociación. Ha llevado presos a inocentes por terrorismo. La Argentina tiene de esto, y no solamente por el lado Bullrich. Me acuerdo aquellos chilenos que estaban en Córdoba en su momento, estaban en una convocatoria, en una conferencia, y también por terroristas los sacaron a pasear, a los muchachos, aquellos del conurbano a los que acusaron de terroristas iraníes. Contra todo eso actuaría el ejército, porque además, para actuar, siempre va a tener que poner inteligencia. Y cuando además de la inteligencia, al menos entre comillas, que ponen los gobiernos, aparece la de las Fuerzas Armadas, estamos en problemas porque eso es algo que les permite incursionar en la vida de la gente con cualquier pretexto. A cualquier persona que le encuentran algún parecido con lo disidente, salen a buscarlo, salen a investigarlo, tienen esa capacidad. Yo en su momento, tiempos de la dictadura, tengo una revista amplia de todo lo que publicaron. Fíjense, modestamente, me metí a poco, pero algo hacía, por supuesto, en aquel momento. Y lo tenían, pero todo milimétricamente, cuándo viajaba, qué decía, cómo me comportaba, qué contrato firmaba, si fallecía un familiar, todo lo iban documentando. ¿Para qué lo quieren? Porque ¿cuál era el riesgo? Y ahora va a suceder lo mismo si efectivamente le abren las compuertas a las Fuerzas Armadas, porque no es solamente lo que van a ver las personas de la Argentina en las calles, es también lo que prepara esa gestión. ¿Hay necesidad? No, de lo que quieren es mostrarle la fuerza de reaseguro que tiene el régimen de la Asociación Empresaria Argentina puesta en manos de Milei. Eso es lo que quieren, que sintamos el miedo, que veamos el reaseguro permanente, la policía, la gendarmería y ahora también el ejército, como para blindar absolutamente todo ese poder real, económico, y se va quedando tranquilamente con el país. Blindado, por cierto, por todos estos aspectos que hacen a la presunta seguridad. Durante décadas, los mismos que se llenaban la boca hablando de soberanía se dedicaron a desprestigiar y defenenciar a nuestras fuerzas. Y eso nos hizo perder años valiosos en el desarrollo de nuestras capacidades militares. Pero por suerte, no lograron destruir lo más valioso de todo, que es el afecto persistente que tiene la sociedad por las Fuerzas Armadas argentinas. Nosotros estamos dando vuelta a esta triste página de la historia y comenzamos a escribir una nueva, donde nuestras fuerzas tienen el respeto y el reconocimiento que se merecen. Estamos reconciliando las Fuerzas Armadas con la política. Esto tiene un significado particular para ustedes, porque esta nueva camada de egresados será testigo de algo inédito en las últimas décadas, incluso para sus camaradas de mayor experiencia y rango. El hombre es director del Centro de Economía Política, CEPA, fue funcionario director de YPF, no recuerdo si YPF o YPF Litio, ahora le voy a preguntar a quien ya mismo presento. Hernán Lecher, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿YPF Litio qué era? No, yo fui vicepresidente de YPF Litio. Ahí está. Trabajaba en YPF, era funcionario Claro. de YPF, o empleado en realidad de YPF, y tenía otras tareas. Estuve en Metrogas, Está bien. Yo me acuerdo que hemos hablado bastante en su momento por el tema litio, te tenía referenciado ahí, pero no me acordaba cómo era el organigrama. El litio se creó en la gestión anterior. Sí. Yo, de hecho, fui el primer vicepresidente porque las autoridades originarias eran Roberto Salvareza de presidente y yo de vice. Así que todo el impulso que hoy lamentablemente está, digamos, sin impulso, pero toda esa tarea que habíamos hecho, la verdad que era bastante interesante para una compañía como YPF. Hay algo de lo que decís que me da pie para preguntarte algo que vengo pensando hace mucho tiempo. Por un lado hay una sensación de que Vaca Muerta es como una política de Estado, va atravesando los distintos gobiernos, sobre todo desde la estatización de YPF y desde que YPF hizo punta y dijo vamos a empezar a desarrollar este recurso. Tardó varios años en arrancar, también por una cuestión de costo de aprendizaje y demás, pero arrancó. Y ahora es como que tiene un nuevo acelere. No sé si ese nuevo acelere obedece a que el gobierno de Javier Milei le da a las empresas las condiciones que las empresas reclamaban, o es que la cosa está decantando por todo el laburo previo que se hizo. No sé cómo lo ves vos. No fue una política de Estado. Hubo determinados gobiernos que lo pusieron o le dieron centralidad desde el Estado. Yo te diría que Vaca Muerta es un alto negocio. Sí, claro, por supuesto. Y entonces funciona porque es un alto negocio. Es decir, es tan rentable que funciona. Pero hay dos momentos muy importantes donde sí fue política de Estado y donde Vaca Muerta cambia su centralidad o toma centralidad. La primera es que con la estatización de YPF hace el costo hundido, el costo de aprendizaje, para que la producción de Vaca Muerta se equipare con los costos de producción de no sé, de Permian, qué sé yo, de Estados Unidos, a nivel internacional. Sí. Y entonces, ahí el escenario es distinto. Cuando vos ves esa curva es YPF, después cuando realmente rentable aparecen el resto de las empresas. Es así, funciona así, funciona así. Funcionó así, los datos son objetivamente así. Es muy importante aclararlo porque hoy, de nuevo, todo el mundo se llena la boca con Vaca Muerta. Pero si no hubiese existido eso, YPF privada no lo hubiese hecho. Seguíamos esperando. Vaca Muerta iba a estar ahí, no es que se le van a llevar. Iba a estar ahí. Pero el costo de aprendizaje no lo iba a hacer nadie. Porque básicamente lo hicimos el conjunto de los argentinos. La segunda cuestión tiene que ver con el gasoducto. ¿Por qué? Porque cuando vos lograste sacar los hidrocarburos a precio internacional, la cuestión es, perfecto, pero los tengo en Neuquén. ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde los tengo que poner? Donde sirven, donde se los demanda. Bueno, ese era el gasoducto, el transporte en definitiva. Así que con sus idas y vueltas, la segunda etapa tiene que ver con el transporte. Milei se monta sobre esas dos cuestiones y hace un fenomenal negocio privado. Fin, no hay mucho más. Es más, se los podría hasta explicar en términos macroeconómicos. Cuando uno ve, ustedes lo deben haber visto, es interesante para mostrarlo gráficamente, cuando vos ves la balanza energética de los últimos, no sé, 8 años, ves que es siempre negativa, todos los años, salvo 2020, que por la pandemia, queda más o menos a la par del cero, digamos, del eje. Y este año te va a dejar 5.000 palos. Sí. ¿Por qué? ¿Porque la política de gobierno fue acertada? ¿Porque el RIGI funciona? No, falso, por el gasoducto. Chau. No hay ninguna discusión. Está bien, pero el año que viene van a ser 8.000 y la expectativa es que de acá a 10 años sea una nueva cosecha, digamos. Porque el negocio es palos chino. Ahí. Porque el negocio, no chino de China, como dicen los pies. Porque el negocio es muy rentable. Yo en estos días repasé, vieron que el gobierno hace particular hincapié sobre el tema del RIGI. Y dice, bueno, el éxito del RIGI, de hecho el presidente hace unos días dijo 11.800 millones de dólares tenemos de anuncio de inversiones del RIGI. Bueno, no son 11.800, son alrededor de 9.000. De hecho, Caputo, su ministro de Economía, los publica, así que es bastante fácil, nosotros los listamos. Bueno, son unos 8 proyectos, 9 proyectos. De esos 8 proyectos, supongamos, 7 estaban anunciados en el 2023, antes del RIGI. Es decir, no es por el RIGI.
Ahora se montaron en el RIGI, sí, claro, sí es más barato. Pero capaz los hacen ahora, no sería una diferencia menor. En el 2023 los estaban anunciando, un proyecto de ese tipo tarda 2, 3, 4 años. Incluso en el RIGI va a tardar eso. De hecho, ustedes saben que el régimen de grandes inversiones, por ejemplo, establece libre disponibilidad de divisas en el tercer año. El tercer año es cuando empezás a producir, básicamente. Está pensado con esa lógica. Con lo cual, digamos, lo anunciaron el 23 porque lo tenían en carpeta, lo iban a hacer igual. Existiera el RIGI o no existiera el RIGI. El caso más paradigmático es... Yo les dije 8 y les nombré 7. El que queda es el de Petronas. La planta de GNL, decís. Claro, que el gobierno anuncia con bombos y platillos. Ayer ustedes veían el diario Clarín, entonces ven la foto de todos los CEOs de las empresas. ¡Wow, qué buenísimo! Reemplazaron una inversión de 30.000 millones de dólares por una de 3.000. Es objetivamente así, donde además no vas a tener el puerto, vas a tener barquitos. No lo desmerezco, pero la verdad que no es lo mismo. Para la Argentina... El negocio era Petronas, no tenés el negocio de Petronas, tenés un negocio muchísimo más chiquito que igual termina siendo rentable porque básicamente Pero había voces críticas respecto de la factibilidad de esa mega planta de liquefacción. El CEO de Total el año pasado fue muy crítico diciendo que ellos invirtieron en planta de liquefacción en Asia y le salieron 30.000, 40.000 millones de dólares, que el precio del GNL es muy, muy inestable, que vos capaz invertís esa cantidad de dinero y después no sabés cuánto va a estar el precio, claro, que no tenés los mercados asegurados, o sea, fue muy crítico. Esto pareciera de una menor inversión, pero un menor riesgo. ¿Pero vos me decís que Petronas se fue por eso? Porque yo tengo entendido otra cosa. Hoy, es más, no sé si se fijaron, nunca nadie dijo que Petronas se fue. Ni Petronas dijo que se fue. Ni Petronas. Bueno, Petronas se fue, está claro, hasta la altura del partido nadie tiene duda de que se fue. ¿Por qué se fue Petronas? Petronas se fue porque el gobierno inconsultamente presiona a la compañía estatal, a YPF, para modificar la ubicación del proyecto. O sea, vos decís que Petronas se fue porque no se hace en Bahía Blanca y se hace discusiones, Río Negro. Dice Fernando, también, pero no era la discusión que tenías con Petronas. Petronas ya había tomado la decisión. Es más, créanme, había cosas firmadas y escritas. Sí. Faltaba el plan de inversión, o sea, estabas ahí. Porque cuando vos haces un acuerdo de este tipo, tardá 3 años de discusiones. Bueno, se habían hecho esos 3 años, eso es costundido, se había hecho. Faltaba el plan de inversión, nada más. Es más, ustedes se fijan... Faltaba también, en ese momento no se hablaba de RIGI, pero sí se hablaba de un régimen de incentivo particular para el GNL. Sí, que estaba aprobado en diputados y que no estaba aprobado en el Senado, pero que era muchísimo más interesante que el GNL, que el RIGI, porque, por ejemplo, te daba libre disponibilidad de divisas al 50%. Y Petronas lo aceptaba. Entonces, ¿para qué el RIGI? Es más, búsquenlo, no me crean a mí, debe haber sido fines de enero, principios de febrero de este año. Se reúne la plana mayor de Petronas con los funcionarios del gobierno. Está Caputo, en ese momento estaba el jefe de gabinete Pose. Y la noticia es que le piden que aprueben en el Senado la ley para que hagan el acuerdo de inversión. Porque en ese momento no se estaba discutiendo el RIGI. Lo insólito que el gobierno le dijo, bueno, no, dejá, yo te voy a dar el RIGI ahora. Te voy a regalar mucho más de lo que pedís. ¿Se entiende lo insólito, no? Es decir, nosotros estamos haciendo un acuerdo, él me pide 10 y yo le digo, no, quédate tranquilo, yo te doy 20. Total, ¿sabés qué me sobra? No tiene sentido. De nuevo, hay un montón de discusiones que uno puede profundizar en materia, si querés, más técnica. Está bien lo que decía de nuevo Fernando, respecto incluso de la ubicación que Petronas ya había decidido, pero supongamos que esa fuera una discusión válida y era mejor hacerlo porque Punta Colorada era mejor. Bueno, fantástico, eso es una discusión válida. El problema es que no era lo que habías discutido con la compañía, era falso. Entonces, metiste la política, los que acusan a la política de Cast y demás, metieron la política, implosionaron un acuerdo que estaba... No, fue un retroceso porque ya vos tenías elegido Bahía Blanca. Porque claro, si hubiera sido desde cero, vos decís, bueno, Río Negro, Bahía Blanca, pero cuando vos ya avanzás en una dirección y tenés que retroceder para ir en otra dirección, ellos vendieron como un avance el irse a Punta Colorada y en realidad era claramente un retroceso en los tiempos del proyecto. Y era más caro para Petronas, que era una cosa que nunca se dijo, pero era más caro. ¿Por qué? Porque armar un puerto en Bahía Blanca, donde, por ejemplo, en términos logísticos, tenés que comprar un tornillo, lo tenés a la vuelta,
era naturalmente más fácil de hacer y menos costoso. Por eso hay cosas que no se dijeron, pero que eran importantes y que además la acompañaban. Mirá, imagínense, nosotros venimos discutiendo y yo un día digo no, y cambio las condiciones y se lo digo a la tele. Y a ustedes no les aviso. Es poco serio. Bueno, fue un problema para nuestro país. Insisto, volviendo al punto original, el RIGI que venden con bombos y platillos y demás, tampoco está impulsando Vaca Muerta. Vaca Muerta funciona porque, pues Vaca Muerta, diría. Bueno, menos mal, ahí las petroleras querían que dentro del RIGI estuviera la explotación hidrocarburífera y ahí por lo menos el gobierno le dijo que no, pues si no ya era un escándalo porque ya les iban a dar un beneficio por algo que ya estaban haciendo efectivamente, no que prometen que van a hacer, sino que están haciendo ahora. Sí, exactamente, pero por eso, de nuevo, el incentivo de lo rentable en el caso de Vaca Muerta, podría extenderlo al litio, es tal que no se justificaba un proyecto o un régimen de inversiones de esas características. Yo he estado, Luciano ha estado, en el 2023 debo haber ido a 8 congresos de litio barra minería. Cada persona que se subía al estrado decía invierta en la Argentina, que es un negocio chino. Más de uno decía que la Argentina era más barata que Chile en la producción litífera, lo cual es verdad. Ahora, cuando vos le preguntás a la gente da la impresión que fuera lo contrario. Bueno, es falso. Lo que pasa que la pregunta llegado a este punto es, entonces, ¿por qué Milei hace lo que hace o hizo lo que hizo? Bueno, porque, de nuevo, no es una política de Estado. Lo que está haciendo es una política para un sector privado altamente concentrado. Nosotros la vamos a ver pasar. Me preocupa eso. Me preocupa porque yo históricamente, ¿cuál fue mi mirada? Vos tenés una bolsa de dólares metida bajo la tierra, digo, en Vaca Muerta, lo pienso en términos macroeconómicos, que te puede resolver la restricción externa. Bien, ahora generaste un entorno económico que implica que puedas correr riesgo frente a esa posibilidad. ¿Por qué? Porque los dólares son de libre disponibilidad, los vas a ver pasar. Entonces, digo, así se cumple este humo exportador y todas las proyecciones para Vaca Muerta, sí, así como están dadas las cosas, no se va a traducir en una mejora para el total de los argentinos. O sea, eso que estamos festejando tanto hoy, ¿no? Las inversiones, todo el desarrollo, todo ese potencial, toda esa promesa, digo, nada garantiza que se traduzca en un mayor bienestar para Crack o para Rafael, ¿o sí? Peor, ya no garantiza eso. ¿Por qué? Porque cuando ellos, yo y vos, vamos a cargar nafta a la estación de servicio acá cerquita, pagamos el combustible como si viviéramos en un país que no produce un solo litro de combustible. Lo cual, para mi forma de ver, alguno dirá otra cosa, para mi forma de ver es un despropósito, porque cualquier país razonable que tiene un recurso en exceso, digamos, intenta que su población haga uso de ese recurso. En nuestro caso, bueno, los hidrocarburos. Ustedes saben que la ley Bases establece que por primera vez en la historia, desde la creación de YPF hace 100 años atrás para acá, por primera vez en la historia, el concepto sobre el que se trabaja en materia energética cambió. Vos siempre, incluso en la época de Macri, que después en la práctica hizo otra cosa, pero ¿bajo qué premisa trabajabas? Bajo la premisa del autoabastecimiento energético. Yo produzco energía, pero en primer lugar tratar de saldar la demanda energética de mi propio país, en términos productivos, para la gente, lo que sea. Bueno, eso no existe más. Ahora es maximización de la ganancia. Lo dice la ley base. Está escrito en una ley. Sí. Por primera vez en 100 años. Sí, la Secretaría de Energía después, en la reglamentación, da ciertas premisas de abastecimiento interno, pero no dice nada de precio, por ejemplo. No, dice que tiene que ser a paridad internacional. Exactamente. Lo reglamentaron hace unos días. Sí. Dice paridad internacional. Está claro. Bueno, es decir, yo no puedo, es más, pero además porque era el interés que el gobierno tenía, que después se plasmó, lo matizaron un poquito porque era un escándalo, lo matizaron un poquitito, pero es finalmente el objetivo que tiene. En la versión original de la ley Bases había una regulación a la inversa, no sé si se acuerdan. Un artículo decía, la empresa privado estatal, o sea, YPF, no lo mencionaba, decía privado estatal, no puede vender a un precio que sea distinto al de paridad internacional. Sí. O sea, le prohibía vender por debajo. Marcar el precio interno. Claro, pero el precio no podía ser debajo de eso. Las demás sí podían. Bastante raro. No es decir,
Sí. Y finalmente es una regulación. Un gobierno que desregula, regula. ¿No? Igual ninguna lo iba a hacer. No lo sé, porque no sé si en algún momento con un precio internacional X no tenían un margen de rentabilidad tal que les permitía bajar un toque el precio y ganar mercado. No lo sé. Macri no hizo eso, pero en su gestión la resolución 46 era la que básicamente le permitió en la generación, en realidad... Tecpetrol. Claro. Subsidios. Perjudicar, le hizo perder parte del mercado a YPF en beneficio de las empresas privadas. Bueno, y después se comió un juicio, o bueno, no llegó al juicio, pero después como la revisó, creo que con la PTI, el Techín protestó. Sí, hubo un problema ahí porque Techín decía, produje tanto gas en Fortín de Piedra, y después cuando vino el FMI, el acuerdo con el FMI, había que ajustar el gasto, el OPTI le dijo, no te puedo reconocer eso, te reconozco hasta acá abajo. ¿Cómo era la cosa? Era bastante graciosa, tristemente graciosa. Porque... ¿Qué decía la norma en términos generales? Decía, mira, si vos vas a producir algo más, yo te lo garpo, ¿no? Entonces la empresa privada que se metía ahora, tarde, que no había hecho el costo de inversión original, no había afrontado las dificultades originarias, qué sé yo, a esa, perdón el término, la cagaba. Y a la que venía ahora la premiaba. Sí, porque la producción incremental de YPF no podía ser tanta como la que tenía Tecpetrol, porque Tecpetrol empezaba de cero y YPF ya había invertido un montón. Bueno, hay mecanismos para intervenir, porque eso es una intervención en el mercado. Bueno, Milei utiliza otra, que es esta, ¿no? Que finalmente garantizar un negocio fenomenal, yo diría en detrimento de todos nosotros, que finalmente lo garpamos como si no tuviéramos nada que ver en un país que produce hidrocarburos y que es la segunda reserva del no convencional. Hernán, muchísimas gracias por haber venido, por visitarnos, y bueno, será hasta prontito, hasta cualquier momento. Un gusto. Y mirá cómo pasamos de este análisis tan fino y tan crudo a la fiesta, te diría yo, a la fiesta de Vaca Muerta, porque habló Pablo Roca, hubo foto de todos los CEOs de las empresas festejando justamente este cambio que acaba de describirnos Hernán con tanta precisión. Te ofrece el 2% como que está haciendo un acto patriótico. Y los empresarios a su vez, bueno, aprovechan esta situación, ¿no? Y nosotros claramente nos retiramos, no podemos ni conversar eso, ¿no? Después nos reuniremos con la mesa de la CGT para ver cuáles son las medidas que vamos a tomar. ¿Ustedes no están de acuerdo con este planteo? ¿Se retiraron ayer de esta reunión del Consejo del Salario? Sí. ¿Qué fue lo que propuso el gobierno? El gobierno propone algo irrisorio, propone 271.000 pesos, nosotros estamos pidiendo 575. Consideramos que relativamente se acerca a la realidad, pero bueno, este gobierno ya sabemos cómo está actuando y la forma que actúa desde que asumió, ¿no? Comete errores de otros gobiernos que hemos tenido en otro momento en nuestro país. Toman a los salarios como situación inflacionaria cuando el salario es sustento a la gente para que pueda vivir mejor. Ayer, ¿cómo fue la actitud, la conducción del Consejo del Salario por parte del gobierno? ¿Buscó intermediar entre lo que pedían las organizaciones, las centrales sindicales, y lo que proponían las cámaras empresariales, o tuvo otro tipo de actitud el Ministerio de Capital Humano? No, la actitud que ha tenido hasta este momento el gobierno, ¿no? Te ofrece el 2% como que está haciendo un acto patriótico. Y los empresarios a su vez, bueno, aprovechan esta situación, ¿no? Y nosotros claramente nos retiramos, no podemos ni conversar eso, ¿no? Después nos reuniremos con la mesa de la CGT para ver cuáles son las medidas que vamos a tomar. Digamos, camioneros hoy tiene editada una concesión obligatoria porque comenzamos ayer con la asamblea en todos los sectores de trabajo. Y bueno, lógicamente el gobierno se agarra de la conciliación, que es lo legal, pero ahora tenemos 15 días para seguir discutiendo para ver si podemos cerrar esta situación. El pueblo trabajador se está cansando, el pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que es la causa del pueblo.
Nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz, es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazos bajo la paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieren asesinar al líder de los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. Pero no debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza tiene que darle. Nosotros necesitamos con mucha urgencia hacer algo contra la Suprema Corte y todos los jueces que están comprometidos con perdonar asesinos, porque no solo perdonan al que quiso matar a Cristina, vienen perdonando desde antes a los asesinos de nuestras hijas y nuestros hijos y nadie salió a la calle. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad. Una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar. Pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, ¿qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente.
luche, no deje de luchar, y luche, 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 no deje de luchar, por un canto de obrero.